Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con muchísima energía y listos para un vídeo más lleno de chismecito, análisis y por supuesto, mucho cariño. Yo soy, y estoy feliz de tenerlos aquí hoy. En el vídeo de hoy, mis amores, nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de las celebridades turcas, específicamente en el de dos de mis favoritos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues de una declaración bastante peculiar, de una admiración muy específica que Kerem tiene, y que, bueno, involucra los ojos de Hande. Sí, lo escucharon bien. Vamos a desentrañar las palabras de Kerem, analizarlas y ver qué nos dicen sobre su relación, sobre la belleza y sobre el cariño que se tienen. Ya saben que a mí me encanta el chismecito, pero también me gusta analizar las cosas con un poquito de profundidad, así que prepárense para una dosis de todo eso. Y antes de que empecemos a desmenuzar esta declaración, quiero pedirles algo: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de no perderse ninguno de mis vídeos, de apoyar mi trabajo y de formar parte de esta gran comunidad que estamos construyendo juntos. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ya saben, es gratis y me hacen muy feliz. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Así que, como les decía, la noticia es que Kerem Bürsin, nuestro Kerem, hizo una declaración pública que llamó mucho la atención. En una entrevista, le preguntaron sobre qué es lo que más le gustaba de Hande y su respuesta fue, los ojos. Simple, directo, pero con una carga emocional que honestamente a mí me dejó suspirando. ¿Por qué? Porque los ojos son el espejo del alma, ¿verdad? Y que alguien te diga que lo que más le atrae de ti son tus ojos, pues, es algo muy especial. Imaginen la escena, Kerem, con esa sonrisa coqueta que lo caracteriza, hablando sobre los ojos de Hande. ¿Qué estará pensando en ese momento? ¿Recordará las miradas que se cruzaron en el set de rodaje? ¿Evocará la conexión tan fuerte que tenían? Es algo que honestamente nos podemos imaginar, pero que solo ellos dos saben con exactitud. Ahora, vamos a analizar un poquito más a fondo esta declaración. Kerem no solo dijo que le gustaban los ojos de Hande, sino que se refirió a ellos con un lenguaje que, a mi parecer, denota una admiración genuina. Podría haber dicho algo genérico como me gusta su belleza, pero no. Fue específico. Fue directo. Se enfocó en una característica muy particular, algo que para muchos es un rasgo distintivo de Hande: sus ojos. ¿Por qué los ojos? Bueno, los ojos son increíblemente expresivos. Transmiten emociones, reflejan el estado de ánimo, revelan secretos, son una ventana al interior de una persona. Y los de Hande, vaya que lo son. Son grandes, almendrados, con un color que varía según la luz, son simplemente hipnotizantes. Y creo que Kerem, como actor y como persona sensible, supo apreciar esa belleza en toda su magnitud. Recordemos que Kerem y Hande trabajaron juntos en la exitosa serie Love is in the Air, o Senkalkam como se llama en turco. Ahí no solo compartieron largas jornadas de trabajo, sino que también forjaron una relación muy especial. Se enamoraron, vivieron un romance apasionado y aunque la relación terminó, la admiración y el cariño parece que quedaron. Y esta declaración de Kerem sobre los ojos de Hande nos demuestra que a pesar de lo que haya pasado, el respeto y la admiración siguen presentes. Es una muestra de madurez, de elegancia y de cariño. Es como decir, me gustaste, me sigues gustando, y valoro lo que eres. Y eso, mis amores, es muy bonito. Pero, ¿qué más podemos extraer de esta declaración? ¿Qué implicaciones tiene para la percepción de la belleza, la comunicación y, por supuesto, para la relación entre estas dos estrellas turcas? Acompáñenme a explorar más a fondo. Asterisco asterisco la profundidad de la mirada, un análisis detallado de los ojos asterisco asterisco. Como mencioné antes, la elección de Kerem de destacar los ojos de Hande no es casualidad. Los ojos en la cultura popular y en la literatura han sido tradicionalmente considerados como la ventana del alma. Son mucho más que simples órganos de la visión, son portadores de emociones, reflejos de la personalidad y, en muchos casos, el primer punto de conexión en la interacción humana. En el caso de Hande Erçel, sus ojos son, sin duda, uno de sus rasgos más distintivos y admirados. Poseen una forma almendrada, un color que varía entre el verde, el marrón y el avellana, y una intensidad que cautiva a quien los observa.
Son ojos que transmiten alegría, tristeza, misterio y una gran calidez. Son ojos que hablan. La declaración de Kerem, al enfocarse en esta característica, no solo es un cumplido, sino también una demostración de su capacidad para apreciar la belleza en sus detalles más sutiles. No se limitó a una apreciación superficial, sino que profundizó en un aspecto que revela la esencia de Ande. Es como ese. Y Kerem, a través de sus palabras, nos invitara a mirar más allá de la imagen, a conectar con la verdadera Ande que se esconde en sus ojos. Asterisco asterisco más allá de la belleza física, la admiración genuina asterisco asterisco. Es importante destacar que la declaración de Kerem va más allá de un simple elogio a la belleza física. Si bien los ojos de Ande son, sin duda, hermosos, la admiración de Kerem parece trascender la apariencia superficial. Su elección de enfocarse en los ojos sugiere una conexión más profunda, una comprensión del valor que Ande tiene como persona, no solo como imagen. En la industria del entretenimiento, donde la apariencia física a menudo se convierte en el centro de atención, es refrescante ver a alguien como Kerem destacar algo tan personal y significativo como los ojos. Es una muestra de que valora a Ande por lo que es, por su esencia, y no solo por su apariencia externa. Asterisco asterisco Love is in the air, un legado de miradas y sentimientos asterisco asterisco. Para entender completamente el contexto de esta declaración, es crucial recordar la historia de amor que unió a Kerem y Ande en la serie Love is in the air. La química entre ellos era palpable, la conexión que tenían en la pantalla era innegable. Los personajes que interpretaban, Eda y Serkan, se enamoraron, vivieron un romance lleno de altibajos y finalmente encontraron la felicidad juntos. La magia de la serie residía, en gran medida, en la capacidad de Kerem y Ande para transmitir sus sentimientos a través de las miradas, los gestos y las palabras. Sus ojos eran cómplices de sus emociones, reflejando la alegría, la tristeza, la pasión y el cariño que sentían el uno por el otro. Fuera de la pantalla, la conexión entre Kerem y Ande también se hizo evidente. Se enamoraron, vivieron un romance que cautivó a los fans de todo el mundo y compartieron momentos especiales que quedaron grabados en la memoria colectiva. Aunque su relación llegó a su fin, la declaración de Kerem sobre los ojos de Ande nos recuerda que el cariño y el respeto pueden perdurar incluso después de la ruptura. Es un testimonio de madurez emocional y de la capacidad de valorar a una persona por lo que es, sin importar las circunstancias. Asterisco asterisco la importancia de la comunicación y la expresión de los sentimientos asterisco asterisco. La declaración de Kerem no solo es un cumplido romántico, sino también una lección sobre la importancia de la comunicación y la expresión de los sentimientos. Al hablar sobre los ojos de Ande, Kerem no se limitó a expresar una simple admiración, sino que utilizó palabras precisas, sinceras y llenas de sentimiento. No tuvo miedo de mostrar lo que sentía, de expresar su aprecio por Ande de una manera auténtica y genuina. En una época en la que las relaciones a menudo se basan en la superficialidad y la falta de comunicación, la declaración de Kerem es un recordatorio de que la honestidad y la sinceridad son fundamentales para construir vínculos duraderos y significativos. Asterisco asterisco la reacción de los fans, un eco de amor y nostalgia asterisco asterisco. Como era de esperar, la declaración de Kerem generó una gran emoción entre los fans de la pareja. Las redes sociales se inundaron de comentarios, fotos, vídeos y mensajes de apoyo. Los seguidores de Kerem y Ande, tanto individualmente como en conjunto, expresaron su alegría, su admiración y su nostalgia por el romance que vivieron. La reacción de los fans fue una clara demostración del impacto que Kerem y Ande han tenido en la vida de muchas personas. Su historia de amor, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha inspirado a muchos a creer en el amor, en la esperanza y en la posibilidad de encontrar a alguien especial. Asterisco asterisco la belleza en los detalles, una reflexión sobre la percepción asterisco asterisco. La declaración de Kerem sobre los ojos de Ande también nos invita a reflexionar sobre la percepción de la belleza y sobre la importancia de valorar los detalles que hacen única a cada persona. En una sociedad obsesionada con los estándares de belleza preestablecidos, es fácil pasar por alto las características individuales que nos hacen especiales. La admiración de Kerem por los ojos de Ande nos recuerda que la belleza no se limita a la apariencia física, sino que también reside en la esencia, en la personalidad y en los detalles que nos hacen únicos. Es una invitación a mirar más allá de la superficie, a apreciar la singularidad de cada persona y a celebrar la diversidad de la belleza. Asterisco asterisco la madurez y el respeto, un ejemplo a seguir asterisco asterisco.
Es importante destacar que, después de la declaración de Kerem, no hubo ningún tipo de polémica ni de drama. Simplemente fue una expresión de cariño, de admiración. Y eso es algo que me gusta mucho. Demuestra que, a pesar de las circunstancias, es posible mantener una relación cordial y respetuosa con alguien a quien has querido. En un mundo en el que las rupturas a menudo terminan en conflictos y resentimientos, Kerem y Hande han demostrado que es posible mantener una relación de amistad y respeto. Su comportamiento es un ejemplo de madurez emocional y de la capacidad de valorar a las personas por lo que son, sin importar el pasado. *** Más allá de la declaración. Un análisis de la trayectoria de Kerem Bürsin y Hande Erçel ***. Para comprender completamente el impacto de esta declaración, es importante analizar la trayectoria de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ambos son actores talentosos y reconocidos en Turquía, con una amplia base de seguidores tanto en su país como en el extranjero. Kerem Bürsin ha destacado por su versatilidad, su carisma y su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. Ha participado en numerosas series y películas, y ha ganado varios premios por su trabajo. Además de su talento como actor, Kerem es conocido por su activismo social, su compromiso con causas humanitarias y su defensa de los derechos de las mujeres. Hande Erçel, por su parte, ha conquistado al público con su belleza, su encanto y su talento actoral. Ha protagonizado varias series exitosas, y ha sido elogiada por su capacidad para transmitir emociones y conectar con el público. Además de su trabajo como actriz, Hande es conocida por su estilo, su elegancia y su compromiso con causas sociales. Ambos actores han demostrado ser profesionales comprometidos con su trabajo, con una gran capacidad para conectar con el público y para transmitir emociones a través de sus interpretaciones. Su química en la pantalla y su conexión fuera de ella los convirtieron en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. *** El poder de las miradas, un lenguaje universal ***. Las miradas son un lenguaje universal, capaz de comunicar mucho más que las palabras. Son un reflejo de nuestras emociones, de nuestros pensamientos y de nuestros deseos. En el caso de Kerem y Hande, la conexión visual fue un factor crucial para que surgiera la chispa, para que se enamoraran y para que construyeran una historia de amor que cautivó a millones de personas. La declaración de Kerem sobre los ojos de Hande es un reconocimiento de la importancia de este lenguaje silencioso, de la capacidad de las miradas para conectar con el alma de otra persona. Es un recordatorio de que a veces las palabras sobran, y que la mirada es suficiente para transmitir todo el cariño, la admiración y el respeto que sentimos por alguien. *** La importancia de la admiración en las relaciones ***. La declaración de Kerem nos recuerda la importancia de la admiración en las relaciones, ya sean románticas o de amistad. La admiración es el combustible que alimenta el amor, la amistad y el respeto. Es la chispa que enciende la conexión, la motivación que nos impulsa a cuidar a la otra persona y a valorar su presencia en nuestra vida. Admirar a alguien significa reconocer sus cualidades, celebrar sus logros y apreciar su esencia. Es una forma de demostrar que nos importa, que valoramos su presencia y que nos sentimos afortunados de tenerla en nuestra vida. La admiración es un regalo que debemos ofrecer a las personas que amamos, y la declaración de Kerem es un ejemplo de cómo hacerlo. *** Un mensaje para el futuro, el legado de Kerem y Hande ***. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un ejemplo de cómo el amor, la amistad y el respeto pueden coexistir incluso después de la ruptura. Su legado es un mensaje para el futuro, una invitación a valorar a las personas por lo que son, a comunicarse con sinceridad y a expresar nuestros sentimientos sin miedo. La declaración de Kerem sobre los ojos de Hande es un pequeño, pero significativo, gesto que nos recuerda la importancia de la admiración, de la comunicación y del cariño. Es un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, siempre es posible mantener una relación cordial y respetuosa con alguien a quien hemos querido. ***. En conclusión, un cumplido con significado ***. En resumen, la declaración de Kerem Bürsin sobre los ojos de Hande Erçel es mucho más que un simple cumplido. Es una muestra de admiración, de cariño, de respeto y de madurez. Es una lección sobre la belleza, sobre la comunicación y sobre la importancia de valorar a las personas por lo que son. Es un recordatorio de que a veces las palabras sobran, y que una mirada puede decir más que 1000 palabras. Y por supuesto nos da un poquito más de material para soñar y para seguir amando a Kerem y a Hande, cada uno por separado, pero también juntos en nuestros corazones.
Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la declaración de Kerem? ¿Creen que hay algo más detrás de esas palabras? ¿Les gustan los ojos de Ande? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leerlos, saber qué piensan y compartir sus opiniones. No se olviden de dejar su like si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí. Y antes de despedirme, quiero reiterarles que me encanta tenerlos aquí, que disfruto muchísimo hacer estos vídeos y compartir con ustedes mi pasión por el mundo del espectáculo y sobre todo por el mundo de las celebridades turcas. Muchísimas gracias por ver. No olviden darle al botón de me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos, y suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y cuídense mucho. Chao.